Buenas tardes, señores y señoras, amigos y amigas. Me da mucho gusto invitarlos a esta sesión especial del Seminario Permanente de Historia Social, que como ustedes saben está cumpliendo 10 años, por lo cual tenemos programadas una serie de conferencias que ya empezaron desde el año pasado y que van a continuar a lo largo de este semestre y posiblemente del semestre próximo. Estas actividades se hacen en colaboración con la UAM Coajimalpa, donde el doctor Mario Barbosa, quien codirige el seminario conmigo, ha hecho que la Universidad de Coajimalpa, el Departamento de Humanidades, nos haya dado un generoso apoyo. También quiero agradecer a María Dolores Lorenzo, coordinadora de este seminario del Colegio Mexiquense, que también está apoyando estas actividades. En todo caso, hoy tenemos realmente la gran alegría de que nos acompañe la doctora Pilar González Bernaldo de la Universidad Paris Diderot, antes París 7 o ya casi antes París 7, están cambiando los nombres en Francia, me explicaba, pero bueno, ex París 7, futuro Denis Diderot, ¿no? Es así. Bueno, la doctora Pilar González Bernaldo nació en la Argentina y realizó sus estudios de posgrado en Francia bajo la dirección de Francisco Javier Guerra en la Universidad de la Sorbona. Desde 1996 es profesora de Historia y Civilización Latinoamericana en la Universidad Denis Diderot y además preside la Comisión de Relaciones Internacionales para América Latina en dicha universidad. Ha enseñado en diversas instituciones de educación superior en Francia, España, Alemania, en la Argentina, en Chile y México, y ha participado y dirigido diversos proyectos interinstitucionales con equipos de diversos países sobre temas como circulaciones y poder, migraciones y sociedad, etcétera. Creo que para todos los que nos dedicamos al mundo iberoamericano, el libro posiblemente más citado de Pilar González es su Civilidad y Política en los Orígenes de la Nación Argentina, publicado por el Fondo de Cultura Económica, traducido al francés y al inglés. Ha codirigido también con un especialista argentino en migraciones, Fernando Devoto, una historia comparada de las migraciones en Francia y en la Argentina en un siglo muy largo, casi siglo y medio, desde 1780 a 1960. No voy a leer el resto de sus publicaciones porque sería muy engorroso y creo que puedo dar fe de que son abundantes e importantes. Pero sí quiero decir cuáles son sus líneas de investigación con una perspectiva sociocultural de la política en torno de las siguientes problemáticas. Por un lado, los procesos de construcción nacional, tanto en su aspecto político como social. Por otra parte, la circulación de hombres y saberes, de personas y saberes en el espacio atlántico desde el siglo XIX, enfocando la experiencia de la movilidad y las respuestas que ante ello proponen los estados. Un tema que actualmente está desarrollando y sobre el cual nos hablará hoy es un estudio de las prácticas y representaciones de los vínculos de sociabilidad y filantropía, particularmente en los movimientos mutualistas en la Argentina.
De hecho, este es esencialmente el tema de su conferencia, que se titula Circulaciones migratorias, socorro mutuo y difusión del pensamiento solidarista en la Argentina. Sin más, solo me resta agradecerle a Pilar que nos acompañe y pasarle el micrófono para que ella presida en esta mesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Clara, a Lida y a Mario Barbosa por esta invitación que me permite discutir con ustedes una investigación en curso. Yo creo que toda investigación está en curso, no las acaba nunca, y al Colmex y al UAM por haber hecho materialmente posible este encuentro. Bueno, yo les voy a hablar aquí de una problemática que se encuentra en la confluencia de tres campos de conocimiento que rara vez se piensan conjuntamente. Por un lado, el estudio de las migraciones, por otro lado, el socorro mutuo, que remite tanto a la historia social de las organizaciones obreras como al de la economía social, pero también, y dentro de la economía social, como vamos a ver, al de la salud pública. Y, por otro lado, la historia de las circulaciones de saberes e ideas sobre lo social y su relación con la construcción de políticas sociales. Mi hipótesis aquí es que estos tres fenómenos están históricamente imbricados y que en el caso argentino ello explica la extraordinaria vitalidad del movimiento mutualista respecto a otros países de América Latina. Una salvedad para decirles que en realidad cuando hablo de movimiento mutualista lo hago para ir más rápido, en realidad es socorros mutuos, ya que postular que son movimientos mutualistas supone ya la difusión de toda una literatura doctrinaria que creo que es más tardía, digamos que es más bien de los años 90 que de cuando empieza este movimiento de socorros mutuos en los años 50. Bueno. El gran desafío de este tipo de investigaciones es desconstruir un objeto de estudios que se encuentra en el cruce de estos diferentes campos de investigación, cada uno atravesados por distintos debates, y que a veces es muy difícil articular, pero esta dificultad es al mismo tiempo un gran estímulo, ya que desde mi punto de vista son los cruces los que nos obligan a desplazar nuestras miradas y hacer nuevas preguntas. En lo que a este tema respecta, el primer desplazamiento hacia el estudio del socorro mutuo entre inmigrantes, que como veremos ha sido sistemáticamente identificado en Argentina con la sociabilidad étnica, y aquí lo estudiaremos o lo propondré como un sistema solidario de protección frente a los accidentes imprevisibles de la vida, la enfermedad y la muerte. Pero al mismo tiempo este trabajo propone pensar el sistema de protección mutua en el marco de las circulaciones migratorias. No solo el socorro mutuo es una respuesta al problema específico que encuentran los migrantes, es decir, sin lo que Castell llama una protección de proximidad y sobre todo con un proyecto migratorio para el cual, en el cual la enfermedad puede llegar a ser nefasta, llegar al fracaso de este proyecto, sino porque estas circulaciones favorece la circulación de saberes sobre lo social que va a prever a los trabajadores extranjeros y nacionales de instrumentos conceptuales para reclamar nuevos derechos. La dimensión transnacional de la construcción del campo de lo social me permitirá ver mejor o dar mejor cuenta del papel que van a jugar los extranjeros inmigrantes en los reclamos de servicios públicos y junto con ellos van a promover una reformulación de la definición de las funciones del Estado. Esta investigación se ubica en un periodo de tiempo que va de 1880 a 1920, que corresponde en Argentina a la República Conservadora y al primer gobierno radical.
es un periodo conocido, digamos, en donde, un momento de gran desarrollo de la economía agroexportadora, gracias a la confluencia de tierras, hombres y capitales, que permitirá un crecimiento importante, cuyos beneficios serán desigualmente repartidos, y ello explica la gran conflictividad social del periodo. Esto es una cuestión que es bien conocida por la historiografía argentina. Aquí lo que quiero es detenerme en un objeto particular que ha sido, sí, desatendido por esta historiografía, que es el papel del socorro mutuo de los extranjeros en la definición de estos servicios y nuevos derechos. Bueno, para llevar a cabo este trabajo, trabajé con distintos tipos de fuentes que clasifiqué en cuantitativas y cualitativas. Ven que no me rompí mucho la cabeza, y aquí ven una serie de fuentes estadísticas, y en las cualitativas, lamentablemente, el cruce de estas dos fuentes es particularmente interesante, pero por el momento he consultado dos archivos y estoy a la búsqueda, o con la esperanza de que el archivo de la Sociedad de Socorros Mutuos española, que consultó Moya y después desapareció, no se lo llevó Moya a Estados Unidos, pienso, pero no, la sociedad cerró y creo que simplemente lo tiraron, como ocurre ese tipo de cosas en Argentina, en la época de Menem. Así que eso me privó de un archivo, la sociedad más vieja, pero bueno, verán que ya he conseguido otras alternativas. Bueno, voy a desarrollar esta proposición en tres partes, voy a ir rápido después. Opté por hacer algo, un viejo truco. Les voy a mostrar muchas cosas, algunas las comentaré y otras no, y después eso va a permitir alimentar la discusión si hay posibilidad. Bueno, entonces primero sobre el desarrollo de la Sociedad de Socorros Mutuos. En Argentina es una parte bastante empírica, pero importante porque no hay un trabajo todavía global de este desarrollo, la relación entre socorro mutuo y salud de los extranjeros, y por último, socorro mutuo y pensamiento solidarista. Bueno, rápidamente les diré que hay muy poco sobre socorro mutuo y salud de los extranjeros. En general, la historiografía argentina que se ocupó del socorro mutuo lo hizo en un primer momento dentro del marco de la historia social del movimiento obrero, que dio lugar a un debate sobre etnia y clase. La historia migratoria se centró en la cuestión de la identidad étnica y no se detuvo en la cuestión de la salud. La nueva historia política más bien se ocupó de mecanismos de movilización. Yo misma tengo que reconocer que en mi trabajo, civilidad y política, trabajé con el socorro mutuo, pero no lo vi, ¿no? Estaba muy condicionada por justamente la historiografía, y la historia social de la medicina y los sistemas de salud, que tampoco, salvo Luis Martino, han destinado se han ocupado del socorro mutuo justamente porque es de extranjeros. Bueno, la Sociedad de Socorros Mutuos, las primeras, van a desarrollarse en los años 50. Esto es un gráfico que saqué justamente de mi libro, porque ahí es donde yo justamente noté el importante desarrollo de los primeros asociaciones de socorros mutuos que van a desarrollarse en los años 50, y esto corresponde igualmente a la cronología que va a señalar tanto Beatriz Castro para Colombia como el viejo trabajo de Sordo Cerdeño para México. En el caso argentino el crecimiento es importante y abrupto, como ven en la curva, y esto está vinculado sobre todo, la Constitución, el hecho de que la Constitución del Estado de Buenos Aires en el 54 va a integrar el derecho de asociación muy tempranamente, y esto va a permitir a hacer posible este desarrollo. Bueno, en realidad, entonces, aquí ven una propuesta de evolución del desarrollo, de evolución del socorro mutuo. Aquí he optado únicamente por la de Buenos Aires porque es la que me permitía comparar una serie de datos que vienen de diferentes fuentes, o sea que hay que mirarlo con mucha precaución este gráfico. En todo caso, si algún día lo publico tengo que hacer una serie de salvedades porque son distintos tipos de fuentes, pero que permite ver este crecimiento importante
el agujero que tengo entre el 62. El 62 es, digamos, producto de una serie de datos muy dispersos, y el 95 lo podemos ver en este gráfico, que también hay que ver con mucha precaución, porque en realidad son datos que extraje indirectamente del censo de 1914, en donde las sociedades declaraban cuándo habían sido creadas. Entonces, obviamente, más allá de las declaraciones, que hay que tomarlas con muchas pinzas, aquellas que no llegaron hasta el 14 no figuran, obviamente, en ese gráfico. Pero lo que me importa es mostrarles que, y ahora vamos llegando a mi tema, es que esta curva, de alguna manera, también explica la correlación que hay entre el socorro mutuo y los flujos migratorios, que lo vamos a ver luego en la composición más precisa en una foto, digamos, un cuadro que es una foto de la situación del socorro mutuo según las cifras que da el censo de 1914, en donde vemos claramente que 1914 tenemos 2/3 de las sociedades de socorros mutuos que son sociedades de extranjeros, es decir, creadas por extranjeros para extranjeros. Otro elemento que me parece importante destacar, aquí indiqué en total 1.202 sociedades de socorros mutuos. Estas cifras son enormes para América Latina, y sobre todo si les digo que estas 1.200 sociedades de socorros mutuos congregan 500.000 de mutualizados. 500.000 de mutualizados es enorme para América Latina, pero también es muy importante incluso para Europa, porque si comparo estas cifras con un trabajo de André Guélin, que es un colega francés que ha hecho el mismo trabajo para Francia, me encuentro con una tasa de penetración del mutualismo en Argentina en esta época que es similar a la tasa de penetración francesa. Tengo que aclarar que estas cifras de 500.000 fueron cuestionadas o en todo caso corregidas por Alejandro Bunge, que dicen que están muy abultadas, y Bunge llega a 300.000 mutualistas. Pero incluso si tomo la cifra de 300.000 y las comparo con la población económicamente activa, llega a una tasa de penetración de casi 10%, y las cifras francesas me están dando 16%. Si tomo las cifras altas, estoy en una tasa similar. Lamentablemente, en Francia en realidad, el mutualismo estaba muy desarrollado, pero estaba en tercer lugar, digamos, entre los países que habían conocido un desarrollo muy importante del mutualismo. El primero era Alemania y el segundo Gran Bretaña. Lamentablemente no tengo cifras similares para comparar, es decir, tengo cifras, pero no sé cómo hicieron el cálculo, entonces no las comparo. Pero para decirles que estamos frente a un fenómeno muy masivo. Bueno, esta es la primera cuestión. Entonces, el otro elemento es la presencia de los extranjeros, y acá quiero mostrar que estas cifras agregadas dan cuenta o esconden realidades muy diversas. La primera es que dentro de las comunidades extranjeras podemos notar una diferencia importante entre la penetración del mutualismo en las distintas colectividades. Y esta presencia no hay una correlación con la importancia de cada una de las comunidades dentro de la población esto es Buenos Aires. Discúlpenme, yo voy a variar entre la Argentina y Buenos Aires. En realidad el trabajo es fundamentalmente Buenos Aires. A veces doy cifras de Argentina, pero en Buenos Aires es donde cruzo todas las informaciones. Ahora bien, si aquí puedo concluir que los italianos conocían un desarrollo mucho más importante del mutualismo que las otras colectividades migratorias. En realidad, si vuelvo a hacer análisis de las sociedades, no ya en número de sociedades, sino en número de socios, que es el gráfico de la
yo tengo un problema con la izquierda y la derecha, de la izquierda, entonces ustedes ven que en realidad, acá tienen el gráfico anterior que lo reproduje para que lo viéramos, en realidad la diferencia, la distinción entre españoles y italianos se reduce sensiblemente y ello da cuenta en realidad de una gran variedad de casos y de situaciones. Aquí tenemos el conjunto de sociedades españolas que aparecen en el censo y vemos cómo tenemos, que es un caso específico del español, pequeñas sociedades, pero en realidad más importantes, que vamos a ver las italianas, y dos sociedades, en particular una que es muy importante, que es la española de socorros mutuos, que concentra ella sola más de 23.000 miembros. En cambio, en el caso italiano, lo que tenemos es una multitud de micro sociedades con muy pocos miembros, y esto es un problema para el funcionamiento de la sociedad, para el manejo del equilibrio presupuestario. Y esto no es una especificidad digamos, de la inmigración en Argentina, ni es una especificidad italiana. Este es un problema también que se plantea en el socorro mutuo francés, que va a llevar a un político francés llamarlas la imprevisión de la sociedad de prevención, porque efectivamente se manejaban de manera bastante, ¿cómo decir?, con muy baja tecnicidad. Bueno, ¿quiénes forman quiénes son los miembros de esta sociedad de socorros mutuos? El Departamento Nacional del Trabajo va a hacer dos encuestas en 1909 y 1911, donde no son encuestas, digamos, en algunos casos, en algunos aspectos son muy profundizadas y en otras menos. Y va a decirnos que en realidad estas sociedades están compuestas masivamente por obreros, pero no hay estadísticas específicas. Yo tengo datos por los archivos de algunas sociedades de socorros mutuos, pero podría decir que efectivamente estas sociedades no son organizadas por sector de actividad, sino por origen nacional, regional, local, y tienen masivamente una presencia de jornaleros, trabajadores del transporte. Acá les hice dos gráficos para que ustedes vean sobre la distribución de la población activa según sector de actividad a partir de los censos, los distintos censos, y estos son cálculos de Guy Bourdet. Y en realidad lo que me interesa, esto es general, pero lo que me interesa es la presencia, el porcentaje de extranjeros en estos sectores, y aquí ven, por ejemplo, que el sector de los transportes, que no es, digamos, que no tiene una, digamos, comparativamente no está muy presente, es muy importante en el sector de extranjeros, y esto es particularmente uno de los sectores que vamos a encontrar en el mutualismo. Bueno, de todo esto, primer punto que concluimos que efectivamente, primero, la importancia del desarrollo del socorro mutuo en Argentina. Yo les di las estadísticas nacionales, es mucho más importante, digamos, la presencia en Buenos Aires, 60% de las sociedades están concentradas en Buenos Aires, un trabajador, cada 1 sobre 3 está adscrito a una sociedad de socorro mutuo en Buenos Aires. Entonces, importancia del socorro mutuo. Digamos, la diversidad de situaciones que podemos ver y en particular la existencia de estas micro sociedades que van a plantear una serie de problemas. O sea, todo esto son cuestiones que se sabían, pero no había, digamos, un trabajo sistemático para mostrarlo. Ahora bien, esta primera parte tendería a justificar vamos a decir, la centralidad
que va a tener el argumento, en particular en la historiografía migratoria, sobre el socorro mutuo como espacio de preservación de la identidad étnica. Entonces, aquí lo que quise introducir es una variable que en realidad es central en estas asociaciones y que fue completamente desatendida por los estudios migratorios, y es que en realidad los trabajadores cotizan no solamente para encontrarse entre paisanos, sino para tener un servicio particular que es justamente este sistema de protección médica. Entonces, aquí yo les decía que el Instituto Nacional de Trabajo hizo 2 encuestas, una de las cuales muy completa, en 1911 y publicada en 1913, sobre justamente la distribución de los gastos de las sociedades de socorros mutuos. Y lo que vemos aquí es, los cálculos los hizo Belmartino, y a partir de ahí yo construí este gráfico. Entonces lo que vemos es que en tanto en número de sociedades como en porcentaje de socios, en los primeros rubros a los que van destinados el capital social de los socorros mutuos, tienen que ver con el sector de la salud, ya sean médicos, medicina, subsidios. Muchas sociedades ofrecían subsidios para los trabajadores durante el periodo de enfermedad. Tenemos que pensar en un marco de trabajadores migrantes, inmigrantes, que justamente no disponen de esta protección de proximidad y para los cuales la enfermedad puede ser catastrófica porque justamente no tienen el jornal para poder pagar tanto el alquiler como la comida. Entonces, estos subsidios permitían justamente pasar, digamos, sobrevivir al paso de la enfermedad. Por último, servicios funerarios. Ven ahí que son los 4 primeros rubros de gastos. Y finalmente, fíjense ustedes que la cuestión de la escuela y educación, que fue central en todo el debate de estudios migratorios sobre la sociedad de socorros mutuos, en realidad es uno de los rubros que tiene menos importancia en los gastos de las sociedades. Con lo cual, digo, esto no lleva a refutar la tesis sobre la importancia del socorro mutuo en la preservación de la identidad étnica, pero como yo lo dije en un debate, sí, la adscripción y el pago de una cuota está vinculado a un servicio específico que estos migrantes están buscando. Bueno, migrantes y no migrantes, porque en realidad estas cifras son mezcladas. Bueno, y esta importancia del socorro mutuo, y vamos a ver de los gastos en salud, lo vamos a encontrar también, y acá son 2 datos que se los puse aquí porque totalmente, puntuales y un poco impresionistas, porque esto todavía no tengo las cifras totales como para poder hacerlo de manera más sistemática, pero ustedes ven, por ejemplo, en 2 casos, el Centro Gallego y la Sociedad Española de Socorros Mutuos, 2 casos en 2 ejercicios financieros, en donde son datos muy interesantes porque vemos que en el Centro Gallego, entre el 14 y el 15, hay una media estas son medias, pero de 3 consultas médicas por miembro de la mutual, ¿no? del socorro mutuo. En la española de socorros mutuos, que es mucho más rica, son 5,5 consultas médicas por miembro. Esto quiere decir, obviamente, que hay miembros que nunca van y otros que van mucho, pero para que ustedes se den cuenta de la importancia de estas cifras, hoy en día los servicios de salud funcionan con cálculos de 6 visitas por miembro. O sea que estamos con un sistema, digamos, de socorro mutuo que permite un acceso importante a la atención médica, medicina y medicamentos. Bueno, esto me llevó entonces a rever
una tesis muy instalada tanto en la historia de las migraciones como en la historia de la salud pública sobre el mal estado de salud de los migrantes. Esta es una idea que aparece en las estadísticas, lo que llaman las estadísticas morales de los higienistas, que figura entre los políticos nacionales, pero que también figura entre las élites de los países de origen que intentan disuadir a los a los candidatos a la migración de no migrar justamente por los peligros que corren, e incluso entre algunos élites migrantes. Pensemos, por ejemplo, en Castelao, las denuncias que va a hacer sobre justamente los riesgos vinculados a la migración. Entonces, esto me llevó a preguntarme justamente cuál era exactamente el estado de salud de estos extranjeros, tengo que confesar, con la idea que acaricié durante un tiempo hasta que abandoné, pero ustedes van a ver todo el camino que hice antes de abandonar, que se los muestro simplemente para no sentir que trabajé inútilmente, que era establecer un vínculo entre el estado de salud de los migrantes y el desarrollo del socorro mutuo. Pero si bien el vínculo no lo puedo establecer directamente, quiero mostrarles esto. Entonces aquí ven, estas son estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires sobre ingresos a los hospitales públicos, al conjunto de hospitales, porque los hospitales comunitarios están aquí adentro. Entonces ustedes ven primero que hay la curva de ingresos aumenta con el tiempo, quiere decir que las condiciones de acceso a una medicina hospitalaria se mejoran, pero lo que vemos aquí es que los extranjeros ingresan más a los hospitales que los nacionales. Claro que visto así, yo cuando hice este gráfico estaba muy contenta, después me dije, claro, pero puede ser que ingresen porque están en peor estado de salud. Entonces calculé, bueno, esto no tiene importe, entonces calculé la mortalidad intrahospitalaria. Es decir, si están en peor estado de salud, quiere decir que necesariamente se mueren más dentro del hospital que fuera de él. Y aquí vemos nuevamente que en realidad la mortalidad intrahospitalaria es más elevada entre los nacionales que entre los extranjeros. Claro que obviamente esto tiene un truco. Ustedes me dirán, bueno, pero yo no tengo, primero, no puedo discernir entre quiénes son nacionales y extranjeros, no tengo edades, ¿no? O sea que acá estoy mezclando cosas diferentes. Y entonces hice, y voy a pasar rápido, un cálculo de los censos que me permitían comparar tasas de mortalidad entre nacionales y extranjeros por grupo etario, y ustedes ven, esto es mujeres, creo, y estos son varones, este es el censo del 87, este es el censo de 1909, y lo que concluyo, aquí ven, es que en tasas ajustadas la mortalidad de las extranjeras o de los extranjeros mueren menos, vamos a decir, que los nacionales en las mismas comparativamente. Bueno, entonces, de todo esto que puedo concluir. Primero, que la tesis sobre el mal estado de salud de los extranjeros es una tesis fundada en efectivamente los comentarios, las memorias de época, pero que no traduce una realidad. Yo no puedo decir que es el socorro mutuo que explica estas bajas tasas de mortalidad, porque hay 25.000 razones que lo explican, pero sí lo que vemos claramente es que los extranjeros gracias a las mutuales, pueden acceder a una medicina clínica y a medicamentos que antes no podían acceder por razones, digamos, por el costo, digamos, el costo de la medicina. Y sin necesidad de comprobar la incidencia directa sobre el estado de salud, podemos postular que este incide sobre la cultura somática que lleva a una mayor percepción de las sensaciones mórbidas y por consiguiente a una mayor atención y cuidado del cuerpo, que se traduce en prácticas culturales destinadas a la prevención y en acceso a la medicina clínica, alimentando de este modo el movimiento mutualista. En otros términos, el movimiento mutualista tiene un efecto multiplicador. Bueno, llego aquí entonces a mi tercer punto, que es la relación
que tiene todo esto con el desarrollo del pensamiento solidarista. Como vimos en los distintos gráficos, estas sociedades de socorros mutuos permitieron entonces el acceso a médicos y medicinas en un momento en donde los avances de la medicina y sobre todo de los medicamentos conoció un salto considerable, y esto se tradujo en un salto también considerable del costo. Y esto va a ser un problema para las sociedades de socorros mutuos. No tengo cifras actualmente todavía para Argentina, pero los datos, por ejemplo, que encontré en el informe del primer Congreso de Economía Social que tiene lugar en París en 1900, y ahí sí que hay cifras, bueno, para Europa, y muestran que el costo de los medicamentos en 20 años duplicó. Y podemos imaginar que así fue también en Argentina, y esto quiere decir que si el mutualismo desarrolla, digamos, incentiva a justamente ocuparse más del cuerpo, a tener esta cultura somática que lleva a consumir más y que encima los medicamentos son cada vez más caros, ustedes pueden imaginar que esto es un problema considerable para estas sociedades de socorros mutuos que, por otro lado, conocen un grado de tecnicidad muy, muy bajo. Muchas de ellas yo no he encontrado en las que consulto los archivos conocimientos de matemáticas actuariales, es decir, cálculos justamente para poder prever justamente de ahí viene la imprevisión de la sociedad de previsión. Y entonces, para ver un poco cómo hicieron estas sociedades, dejé mis aproximaciones cuantitativas para volver a lo cualitativo y ver cómo ocurre esto en una sociedad dada. Entonces tomé, como ejemplo, dado que la española de socorros mutuos no la tenía, una española, la Montepío de Montserrat, que es en realidad la primera sociedad de socorros mutuos española en Argentina, que será creada en 1857. Bueno, el agujero que ven ahí obviamente es ausencia de documentos, y ven aquí el número de socios, que te dan una idea ustedes también de cómo el crecimiento de socios tiene que ver con el crecimiento de flujos migratorios. Sobre esta sociedad quisiera decir simplemente que he contabilizado 25 presidentes a lo largo de estos 75 años, lo que muestra una relativa democratización del cargo, y esto está relacionado con lo que dice la historiografía migratoria sobre el leadership étnico y la constitución de estos élites comunitarias, salvo en general hay pocos casos de un presidente que perdura, y uno de los casos que es un personaje importante es Aleu, que va a ser una figura importante del catalanismo en Argentina, y al mismo tiempo consejero municipal, ya que en Argentina los extranjeros tienen derechos cívicos y votan y pueden ser elegidos en las elecciones municipales. Esto desde la Constitución del 53. Bueno, entonces, me fijé cómo hizo esta sociedad, que ustedes ven que en realidad está entre las chicas, ¿no? Y que el libro de actas deja testimonio de una serie de dificultades que van a encontrar la Montepío, vinculado a esto que les estoy explicando, que son problemas estructurales, y a ciertos problemas puntuales que tienen que ver con las crisis económicas. En particular, la Montepío tenía todo su capital en el Banco de la Provincia, que quebró en la crisis del 90, y tiene que ver también entonces con y las crisis, digamos, no solamente este detalle, sino los efectos que tiene sobre las cuotas.
porque los miembros no pagan las cuotas cuando justamente pierden el empleo, no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo hizo la Montepío? Y acá encontré una serie, digamos, punteé una serie de iniciativas que fui encontrando y que tienen, digamos, una cronología, de la cual por ahí podemos hablar después. Entonces, la primera estrategia va a ser la apertura, lo que llamo tener una visión del catalanismo a geometría variable. Es decir, la apertura de las sociedades a, primero, bueno, catalanes y baleares, hijos de catalanes, y luego argentinos de origen catalán. O sea, cuando estuve trabajando en los archivos, la sociedad sigue existiendo, es una de las pocas, y viendo muy pocos miembros, en realidad es un dispensario actualmente, pero obviamente no hay un solo catalán ahí, ni conciencia realmente de ello, en todo caso, las discusiones que estuve, pero esto es una percepción muy impresionista. Bueno, una es la primera estrategia. La segunda, que esta es común al conjunto de la sociedad de socorros mutuos, no solamente en Argentina, sino en el conjunto de estas sociedades, es recurrir a los socios honorarios, que es un poco lo que Guillain llama el tutelaje o el patronaje, eso lo dice Gide a principios del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Una serie de individuos que podemos pensar que forman parte de estas élites étnicas que van a suscribir a la sociedad de socorros mutuos, pero no van a utilizar los servicios. Es una manera de apoyar la iniciativa. Entonces, esto es un punto, el recurso a los socios honorarios. Los mutualistas, ahora estoy hablando del movimiento solidarista, ven con mal ojo esto justamente por el aspecto, el carácter de patronazgo que tiene, pero los socorros mutuos recurren mucho a esto. Y hay otra dinámica que me pareció muy interesante, que encontré, no sé si es común a las otras, tendría que hacer investigaciones similares, y es que en momentos de crisis, justamente esto permite generar, como llaman, dinámicas de diferenciación social dentro del mutualismo, porque hay algunos que dicen, no, con todos estos problemas, con el déficit que tenemos, yo no estoy enfermo, pero no hago uso de los servicios de la mutual. Y son bastante importantes. En el 90, por ejemplo, más de la mitad de los enfermos no recurre a esos servicios, lo que muestra que dentro de los miembros de la socorros mutuos hay quienes pueden tener ese gesto, y ese gesto supongo que tendrá que ver también con el posicionamiento dentro de la sociedad. Lo que es interesante es que hacia principios del 20, donde los primeros 5 años hay nuevamente un pico de desempleo y eso genera nuevamente un cierto desequilibrio de las finanzas de la sociedad, y allí veo que los enfermos ya hay muy pocos que dicen no, nosotros no vamos a no vamos a acceder a estos. Las explicaciones pueden ser múltiples, pero eso me lleva al tercer punto, que es a partir de los años 80 la referencia a, como estrategia para resolver el problema de desequilibrio, a generar asociaciones con otras mutuales. Yo no he encontrado en esa iniciativa un discurso muy armado, muy doctrinal al respecto. Simplemente se habla de que que parece ser que la española de socorros mutuos está previendo eso, que no avisó a la Montepío, que está muy ofendida con eso, pero que están buscando cómo resolver eso a través de la mutualización del riesgo. Entonces, esto es a partir de los años 80, y lo que encuentro luego, ya a principios del siglo XX, es claramente una voluntad de crear federaciones. Y estas federaciones justamente lo que buscan es aumentar el capital social de estas sociedades para efectivamente poder hacer frente a desequilibrios puntuales. Bueno, y entonces esto me lleva, este punto, el de la federación, es el punto en donde yo encuentro que se realiza que se procede o se realiza, no sé cómo importa, el encuentro entre el socorro mutuo de extranjeros y
la nebulosa reformista que integra una serie de, que van desde políticos a liberales reformistas, como mostró Zimmerman, y que van a justamente promover lo que el principio solidarista. Entonces, entonces el punto de encuentro, esto no quiere decir que fue ni el primer punto de encuentro, ni el único punto de encuentro, es el punto de encuentro que yo encontré, ¿no? Que es en 1913 los españoles van a convocar al primer congreso de federaciones españolas en Argentina, que se va a reunir en Buenos Aires. Y lo interesante es que en este congreso de federaciones españolas en su conjunto va a haber una sesión especial para el socorro mutuo. Y en esta sesión especial se va a presentar un proyecto de federación de mutuales de sociedades de socorros mutuos españolas que lo va a presentar un llamado Benjamín del Castillo, que no es de socorros mutuos, no es español, es un argentino, como podemos sospechar, de origen español, sobre el cual tengo muy pocos datos, y quisiera, si alguien lo conoce por ahí, me vendría bien, que sé que se mueve en lo que es la nebulosa reformista, forma parte del Museo Social Argentino, y intuyo que también está vinculado con el catolicismo social. Pero no sé más que eso. En todo caso, los españoles van en busca de él, o no sé cómo se hizo el encuentro. Del Castillo va a presentar este proyecto de federación de socorros mutuos, y en este proyecto, y este es el punto de encuentro, el nexo, Del Castillo propone un proyecto que los españoles van a elevar al gobierno, en donde exigen exoneración completa de los impuestos fiscales o municipales y la instauración de un subsidio público para las sociedades españolas, subsidio público argentino para las sociedades españolas, fundamentándolo en el servicio público que brinda el mutualismo español en el campo de la salud. Y es la noción de servicio público que garantizan las mutuales, que coloca, que es central en esta cuestión, porque esta es una noción central digamos, dentro de lo que de la llamada filosofía solidarista, y que supone esta noción que el servicio público no se legitima, o no proviene, su legitimidad no proviene de su origen, que es el Estado, sino de su función. Y esto coloca a los extranjeros en el campo del servicio público. Bueno, esta es una teoría, forma parte de lo que es el solidarismo jurídico, es una teoría de Léon Dubuit, que es un jurista solidarista muy importante, que va a ser acusado por esta razón de anarquista. Él va a defenderse diciendo justamente que no se trata, justamente que él se opone a estas ideas anarquistas, a pesar que comparte con él el mismo, el mismo análisis sobre las derivas de la potencia del Estado, pero lo que a mí me interesa, más allá de este tema que es sumamente interesante, es esto, ¿no? Es decir, los extranjeros, por razones pragmáticas, van a buscar alternativas, cómo se van a encontrar con este hombre, y van a justamente compartir con estos sectores reformistas un vocabulario común, una serie de instrumentos, de herramientas, que luego las van a utilizar para reclamar subsidios al Estado argentino. Bueno, sobre la cuestión del pensamiento solidarista, y después vuelvo a lo mismo, quería decir que el término solidaridad, bueno, estos son mis viejas figuritas sobre la sociabilidad, pero que me sirvieron para justamente hacer el vínculo. En realidad la noción de solidaridad aparece, yo la encontré en Argentina, en torno a la generación del 37 y fruto de las lecturas del socialismo utópico. Aparece en este contexto y
y es un término solidaridad central en el 48, y pienso que no es a Clara que se lo voy a explicar. Jacqueline Lalouette muestra cómo esta palabra es central en la Segunda República Francesa, y que a diferencia de la caridad y la filantropía postula el principio, y este es un principio fundamental, de interdependencia de los hombres. Y el 48 marca entonces un clivaje entre el paradigma contractualista y el nuevo de la interdependencia. Este es el punto justamente que va a destacar Doncelot en su libro, el importante libro sobre la invención de lo social, donde muestra justamente el giro importante que introduce el 48 en el digamos, giro del paradigma contractualista en que había impuesto la revolución, y que hace lo social, el espacio de lo civil, al postulado de una dimensión específica de lo social a través de la teoría de la interdependencia y de las obligaciones sociales que éstas implican. Y estas obligaciones sociales de la interdependencia es la solidaridad. Bueno, Echeverría lo va a retomar después del 48 francés. La generación 37 que había utilizado este vocabulario lo abandona, e incluso lo abandona de manera discreta e incluso de manera explícita como Sarmiento. Echeverría lo retoma en un escrito que va justamente a comentar el 48 francés. Después yo no he encontrado referencias, pero la palabra solidaridad sigue circulando, en particular entre el incipiente laicado y en las sociedades San Vicente de Paul, que lo he encontrado, pero aparece más claramente a fines del siglo XIX entre estos sectores, esta nebulosa solidarista, esta nebulosa reformista, y vinculado a la filosofía solidarista francesa, y en particular a la figura de l'homme bourgeois, que va a publicar su libro La Solidarité en 1896 y que tendrá un impacto muy fuerte, en particular gracias al eco que harán de ese libro el economista Gide, que es muy importante en Argentina, muy leído, y por otro lado el propio Durkheim. Bueno, lo que me interesa es cómo este tema circula entre los sectores reformistas. Tesis de doctorado. La primera tesis de doctorado en donde este tema aparece es la frustrada tesis de Alfredo Palacios, la primera, sobre la miseria, que fue rechazada en 1901, que pasó así, y en la cual Alfredo Palacios justamente sostiene que hasta que se socialicen los medios de producción, la solución a los males causantes del hambre en la sociedad argentina se encuentran en el mutualismo. No es muy revolucionario lo que dice Alfredo Palacios, pero es cierto que en este pensamiento solidarista que se cruza, hay varios solidarismos y hay varios, digamos, y esta noción es atravesada por varias escuelas. Los examinadores ven allí seguramente un riesgo, digamos, una infiltración anarquista. En todo caso, le rechazan la tesis, va a presentar otra sobre los riesgos, no sé qué cosa. Segunda tesis, en 1911, de un José Talón, igual, si alguien tiene un dato de este hombre, en donde aquí vemos que es una tesis más de análisis y crítica del solidarismo, en donde Talón ve al solidarismo como una variante del colectivismo, y es gracioso porque habla incluso de Estado-providencia, ya en este momento es una noción que se está manejando, pero lo que me interesa es que si bien dice que este es un riesgo, Talón ya acepta la idea, que es importante en el solidarismo, del principio de obligación social, que es un principio fundamental para justamente explicar, digamos, sin negar el principio de la propiedad individual y del individuo, poder justificar el papel redistributivo que puede jugar el Estado. Y entonces dice, sí, efectivamente, el principio de obligación social lo acepta, pero dice Talón, que uno puede decir es una pirueta,
pero es importante, dice, el problema nuestro es que aplicar este principio es cierto, es justo, pero el problema es que nosotros no lo podemos aplicar porque esto plantea un problema, es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución argentina establece en el artículo 4 que el gobierno nacional provee los gastos de la nación a través de los impuestos del comercio exterior. Entonces, hay, vamos a decir, una incapacidad técnica para digamos, implementar una reforma impositiva, y va a haber que esperar a los años 30 y al gobierno de Justo para que esta tenga lugar. Bueno, entonces, estas tesis están haciendo circular esta noción. Yo creo que el cambio entre el rechazo de la tesis de Palacios y Talón es que, entre tanto, justamente estos sectores reformistas han comenzado a hacer circular este tipo de textos. El Museo Social Argentino, que va a crearse en 1911, reproduciendo, en imitación o como inspiración, vamos a decir, del Museo Social francés, va a hacer venir a dos figuras eminentes del solidarismo francés. Una es a Duguit, justamente, el jurista, en 1911, y otro es a quien fuera el autor digamos, el gran mutualista, defensor de la Confederación de Mutuales, y que estaba por introducir el principio de obligatoriedad de las mutuales, que es Mabillon, que va a venir a Buenos Aires en el 12 y en el 12 y en el 13, y lo que es interesante que Mabillon va a tener, las conferencias de Mabillon van a tener un éxito total, y según Ibarburen en sus memorias, si le creemos a las memorias, es que Mabillon lo aconsejó a Ibarburen para promover el primer proyecto de creación de un sistema de seguro social fundado en las mutuales, que va a presentarse a la Asamblea en 1913, presentada por Sáenz Peña e Ibarburen, y que, según Ibarburen, fracasa por la desgraciada muerte de Sáenz Peña, pero que instala ya este problema, y en donde Ibarburen justamente introduce al mutualismo extranjero en la estrategia de creación de un sistema de seguridad social. Por último, los congresos. Entonces, el Museo Social va a promover una serie de congresos internacionales o nacionales para promover una ley sobre mutualidades y para promover el mutualismo como sistema de seguro social en Argentina, y en estos congresos van justamente a movilizar a los propios mutualistas para participar y discutir con ellos, y sobre todo llegar a un acuerdo sobre hacer presión sobre el gobierno para que esta ley sea votada. Bueno, de todo esto, por el momento, lo que quisiera concluir es que, no sé si tengo, no, gracias por su atención. De todo esto, lo que quisiera concluir, antes de poner gracias por la atención, es que el mutualismo y la sociedad de socorro mutuo como sistema de prevención solidario no ha sido producto de un proyecto legislativo construido desde arriba, como se considera que es el caso de la reforma política, ni fruto del optimismo de los sectores reformistas que pretendían construir una república de ciudadanos. Son los miembros de la sociedad de socorros mutuos que se insertan en una configuración circulatoria que integra a los sectores reformistas locales dentro de estas redes atlánticas de reformismo social, quienes van a promover estos reclamos. A este estado de mi investigación, yo hago la hipótesis de que las prácticas de socorro mutuo fueron traduciendo en lenguaje solidarista no solo las iniciativas de previsión de los mutuales, sino también las políticas públicas de asistencia, antes asentadas sobre el principio del deber moral. Todo ello debe llevarnos a rever tanto la visión estatista de estas políticas sociales, que esquemáticamente podemos ejemplificar en la tesis de Oxlack, como la visión de una construcción desde arriba, sea a través del poder legislativo o a través de la categoría más amplia de reformismo liberal, que está como sugiere el trabajo clásico de Eduardo Zimmermann. Y también este trabajo nos lleva a interrogar las prácticas de ayuda mutua de los extranjeros en el estudio de la construcción de los sistemas de protección social como respuesta a los reclamos de los nuevos derechos de los trabajadores. Gracias. Ahora sí que paso.
Muchísimas gracias, Pilar, por esta compleja y rica conferencia que nos lleva desde los problemas de las poblaciones migratorias, en el caso argentino, hasta los problemas de los debates intelectuales y políticos sobre lo que es en fin, la solidaridad, el apoyo mutuo y los problemas sociales y también reformadores que se vinculan con este universo entre 1860 y 1920, más o menos, sería el periodo tratado. Creo que ha suscitado muchos hilos, muchas líneas de investigación y de una base de investigación propia verdaderamente impresionante. La parte cuantitativa es sorprendente, porque la verdad es la primera vez que yo veo así tan cuantificado ciertos temas de los cuales se hablaba, pero se sabía muy poco, finalmente, en el caso argentino y en otros casos, donde no tenemos tampoco tanta información numérica, cuántos, quiénes, cuántas sociedades hay, etcétera. Esa pluralidad enorme y vastedad enorme de instituciones mutualistas en la Argentina, 2000 y pico creo que dices, bueno, un poco más de 2000, es una cifra impresionante. Cuando uno piensa en otros países, cuesta trabajo encontrar países en América Latina. En México eran 33 las que contabilizó, sí. Entonces, verdaderamente podrían multiplicarse en algún otro lugar, tal vez a 100, en fin, pero la verdad es muy amplio. Y claro, también es cierto que el fenómeno migratorio argentino es muy, en fin, el aluvión zoológico del que hablaban los conservadores en la Argentina para criticar y cuestionar a todas estas grandes masas de inmigrantes que llegan, millones que llegan. Pero bueno, en todo caso, eso por un lado, más el problema de la transferencia de conocimientos, los intercambios, etcétera, abre muchas preguntas, muchas sugerencias, y creo que también al público le tiene que estar provocando preguntas, cuestionamientos, etcétera, de modo que abrimos ahora mismo pues este momento de intercambio, de coloquio con Pilar González. Preguntas, dudas, el doctor Zapata, Diego Pulido, por favor, Francisco. Sí.
¿Puedo ¿Quieres contestar ahora o quieres sumar preguntas? Como quieran, no sé cómo. ¿Cuál es la Depende de ti. Bueno, contesto a esta. Sí, mi padre siempre me decía, ¿por qué hacer simple si se puede hacer complicado? Yo tengo tendencia a hacer complicado, a complicarme la existencia más que todo, y ustedes vieron como ya la articulación era muy complicada, si le introducía esto, el tema del anarquismo, se me hacía casi imposible tener todas las, estructurar el propos. A ver, el anarquismo, claro que sí, o sea, yo lo que quería aquí es poner el acento en esta cuestión que fue completamente desatendida por la historiografía argentina. Sobre anarquismo hay una serie de trabajos, en particular el de Juan Suriano, pero otros también. Ahora, lo que quería decir, que es una observación interesante, que hubiese podido decirla cuando tenía que hablar de la historiografía, son los mismos, es paralelo. Bueno, para hacer esta respuesta, digamos, para dar una respuesta, obviamente uno tendría que tener la capacidad de tener un banco de datos y cruzar. Porque obviamente no, digamos, y yo pienso por ejemplo en una investigación de Rómulo Gandolfo, que es un trabajo corto pero sumamente sugestivo, en donde él analiza la huelga, una huelga en una fábrica de tabaco, en donde hay la mayoría de obreros son italianos, y lo que él descubre es que ¿cómo se dice? El director de la fábrica es al mismo tiempo presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos, a los cuales estos italianos iban y al mismo tiempo mandaban a sus hijos al colegio. Y entonces ellos eran al mismo tiempo miembros de una sociedad de socorro mutuo y miembros de organizaciones obreras de defensa. O sea, y estas dos cosas obviamente no se explicitaban, pero porque iban a buscar cosas diferentes en un lado y en el otro. Entonces esto es la cuestión digamos, del problema, es que aquí hay que ver exactamente quién es quién y cómo se cruzan, porque creo que hay primero creo que si bien son teóricamente incompatibles, pueden ser prácticamente compatibles, interesantes de... Segundo, no hay tal... la cuestión del anarquismo, yo evoqué efectivamente una o dos veces la cuestión del anarquismo, y sobre todo lo evoqué para el caso de justamente cuando los solidaristas son acusados de anarquismo, porque efectivamente hay muchas cosas próximas. Y hay muchas lecturas, y es un campo, por eso digo, una nebulosa bastante confusa, bastante, digamos, interconectada. Entonces, no hay una, digamos, los anarquistas efectivamente, o en todo caso, sobre todo los socialistas están contra estos movimientos mutualistas que consideran que van contra el proyecto colectivista, y los solidaristas están contra el colectivismo. O sea, los grandes, digamos, pensadores tienen posiciones muy enfrentadas, pero después hay que ver cómo las cosas ocurren en el terreno. En el terreno siempre está mucho más, es más complejo. Sí, llegaron a Argentina en ese periodo 6 millones de inmigrantes, los cuales la mitad va a tomar el camino de retorno, o sea que el saldo es enorme. Sí. Me gustaría decir algo sobre esto, ya que tocan el tema de anarquismo, que algo me suena, y por lo tanto, hacer una distinción que, bueno, acaba de hacer Pilar, pero creo que es importante subrayar, y es que el anarquismo, ya sea colectivista originalmente, anarcocomunista o anarcosindicalista, como sería el caso argentino ya del siglo XX, no es mutualista, ni cree en el mutualismo para nada, cree que el mutualismo es una forma de beneficencia ocultada, y además clasista, verticalista y pagada, es decir, se cotiza para participar en una mutual. En cambio, el anarquismo es realmente colectivista, sí hay solidaridad, pero a través del sindicato y a través de la transformación de la sociedad y del Estado, para que el Estado sea el que se ocupe, el nuevo Estado social, se ocupe del bienestar de los trabajadores horizontalmente y sin los verticalismos del mutualismo. Es muy interesante el caso de las dos tesis que mencionó Pilar, la de Alfredo Palacios, bueno, el gran líder social del Partido Socialista, eventualmente del Partido Socialista argentino, que habla desde la postura de la socialdemocracia, criticando claramente al mutualismo, porque es, de nuevo, una concepción de la beneficencia burguesa.
digamos. Sí, lo critica, pero dice hasta que no llegamos a lo otro. Claro, es la única solución, pero no es la solución para los trabajadores. Y el caso de Talón, yo me he encontrado con Talón en relación con anarcosindicalistas. No sé si es el mismo Talón, pero claro, tiene una postura también crítica y buscando la transformación del Estado y la obligación del Estado. De modo que yo no estoy tan segura de que estemos hablando de lo mismo. Es decir, que cuando los anarquistas o los socialistas marxistas hablan de una crítica al mutualismo, están hablando no en contra de la solidaridad de clase, pero sí están hablando en contra de un interclasismo enajenador, digamos. Eso diría yo como un principio de diferenciación que Pancho preguntaba. Sí, ¿no? yo la respuesta mía más que a esta observación que agradezco es qué ocurre en la práctica exactamente y cómo esto se va diluyendo, a pesar de estas posiciones efectivamente existen, ¿no? Pero a mí me gustaría ver, una pregunta es si es posible encontrar en estos casos de doble pertenencia, como los que encuentra Gandolfo en el caso, por ejemplo, de los italianos. Había otra pregunta, Diego Pulido, por favor. Sí. 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 Sí, bueno, esto es todo, a ver, por ahí, bueno, esto es todo el debate entre la cuestión de clase y etnia, que fue, digamos, el debate que centró toda la historiografía de las migraciones, que no pasé por alto porque justamente es de lo que más se ha trabajado. Bueno, ¿qué clase de solidaridad es? Las sociedades de socorros mutuos parten del principio que todo socio que se inserte, digamos, toda inscripción, digamos, el monto de la inscripción es el mismo para todo el mundo. Hoy en día, si ustedes van a buscar una prepaga, van a ver que van a pagar en función de una serie de criterios que tienen que ver con edad, estado de salud, que tiene que ver también con la tecnicidad que se fue adquiriendo. Y aquí hay una voluntad de, justamente, todos pagan igual, salvo mujeres y niños que pagan la mitad, todos pagan igual y el acceso al socorro mutuo es casi sin límites porque establecen como criterio los que no entran son menos de un año y mayores de 70 años. O sea, verdaderamente, entonces, todos pagan lo mismo, eso va a un fondo común, que es lo que se llama la propiedad social, y eso va a servir para aquel que caiga enfermo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay uno que tiene digamos, una salud muy frágil y que tiende a ir todo el tiempo al médico, es el que no se enferma nunca, que está pagando por el que se enferma. A eso voy. Ahora, que los individuos sean solidarios en el sentido que lo entendemos hoy, no.
no. Es más, no solamente hay conflictos, sino hay que muchos que declaran enfermedades que no tienen. Es decir, eso como en cualquier lado, en cualquier parte. O sea, yo lo que estoy diciendo no es que hay digamos un vínculo de solidaridad entre ellos, pero el sistema es así, que eso es lo que me interesa. Y eso es lo que me interesa porque para después, cómo eso los lleva a entrar en relación con toda digamos, una corriente y a reclamar una serie de cuestiones. Entonces, solidaridad étnica, sí, efectivamente, lo hacen por origen. La cuestión del origen étnico es complicado. A veces son nacionales, como las socorros españolas, regionales, cantonales, qué sé yo, eso es un tema que se ha analizado bastante. Yo creo que la cuestión, el elemento de sistema de salud debería llevarnos a matizar un poco todo eso, pero efectivamente qué papel juegan en la integración de los inmigrantes o no, es el gran debate que lanzó Bailey con su trabajo del 82 y recientemente, en el 2002 o 2004, creo que para los no sé cuántos años de la revista Estudios Migratorios Latinoamericanos, Fernando Devoto y Hernán Otero, que eran los dos, digamos, dos de los grandes representantes de las dos corrientes, el de crisol de razas y de multiculturalismo, llegaron a la conclusión, trataron de matizar la cuestión, pero el debate no fue zanjado. No sé, cada uno está con su... Bueno, María Dolores Lorenzo, doctora Lorenzo, por favor. Cerrado. Sí, hay una gran, te agradezco la pregunta, hay una gran, como yo mostré, hay gran diversidad de casos y yo creo que lo que hice con la Montepío de Montserrat habría que hacerlo con distintas sociedades para ver. Hay ciertas sociedades, sobre todo entre las cosmopolitas, en donde efectivamente son casi empresas.
¿ah? Y en algunos casos son los propios patrones que las montan y que exigen una serie de, digamos, de disciplinas a los propios trabajadores, a cambio de lo cual le dan, estas son las famosas mutuales patronales que están muy mal vistas por los mutualistas, pero que existen. Ahora, masivamente, la de los extranjeros no son así, como son, efectivamente, eso no impide que justamente este sistema de protección solidaria se mezcle con mecanismos de leadership étnico y que haya estas, digamos, en estas mutuales las élites étnicas que se instalen en ella. Por eso es que yo di este dato de la rotación de los presidentes, que me parece un dato importante, para mostrar cuánto cambia esto. No siempre estamos hablando con el mismo yo creo que las cosas cambian también entre mutuales. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, y si van a ustedes, ya nos alejamos de los pueblos de provincia, donde hay una para todos los españoles, ahí está seguro que la comisión directiva son las élites, digamos, de la colectividad. O sea que, digamos, yo creo que aquí hay que empezar a hacer este trabajo y por eso es que opté al final para compartir por un caso, y no para decir, este es el caso, digamos, representativo sino mostrar que justamente lo que hay que ver un poco cómo se van, digamos, los diferentes casos que pueden encontrar. Esto, ¿cómo conciben estas asociaciones? Al principio, lo que ellos buscan es, primero, asociación, obviamente, con las instituciones hospitalarias de la sociedad de beneficencia, es decir, pactar con ellas montos específicos para que los miembros, porque ellos tendían a pagar, y esto es una cosa interesante, tener sus propios médicos, y ya entonces los médicos se quejan, ¿no? Diciendo que las condiciones de los médicos han empeorado desde que las mutuales o sea, ya ahí el problema aparece, entonces hacer acuerdos con los hospitales de las colectividades, pero no van solo los hospitales de las colectividades, y después combinar en que justamente para ciertas enfermedades, cuando una sociedad está en dificultad, que pueda, digamos, hacer un fondo común, ¿no? Entre dos sociedades, y cuando ya es la federación, ya es un aparato específico, porque ya hay toda una teoría sobre la federación de mutuales y en particular la federación de mutuales es importante para los migrantes porque eso permite a los migrantes de poder ir a buscar, sobre todo aquellos que están en busca de mercado de trabajo más amplio, de poder desplazarse y no perder. Digamos, el problema de las mutuales es que cotizan en la mutual de la Socorro Mutuo de La Boca, si va a trabajar a un pueblo de Buenos Aires, pierde, no va a volver a Buenos Aires para hacerse consultar, porque el costo del transporte, entonces ¿qué hace? Pierde el beneficio entonces es la idea de que los migrantes puedan moverse y puedan beneficiar digamos, de los servicios de otros mutuales que están en una red, vamos a decir, como diríamos hoy, es un elemento importante. Lo que pasa es que cuando empiezan a pasar ahí es donde se hace el encuentro interesante entre el Estado benefactor. El Estado, justamente, lo que es interesante es ver cómo los mutualistas van a empezar a reclamar al Estado, pero no es el Estado del que están, digamos, no es el Estado liberal, no es el Estado, justamente, están redefiniendo este Estado y para eso los instrumentos conceptuales que propone el solidarismo les sirve, ¿no? Y lo que están diciendo es, nosotros estamos cumpliendo un servicio público, o sea, y a ese título ustedes tienen que participar en este gasto. Maestro Juan Pablo Vivaldo. Ese es un tema. Estamos en 1880, donde el lugar, Sí, absolutamente. Esa es una pregunta. Y la otra me llamó la atención, ahora que estaba teniendo la presentación, sobre que todos pagaban igual, por eso pagaban igual la excepción de
no los admitían. Y entonces, supongo que de estas cuotas, no sé, algo de ahí se iba, no sé, a una especie de jubilación, ¿era así? No. Sí, voy a primero a la segunda, que es más técnica, y después para la primera, que es más complicada. Yo me olvidé decir lo que es un dato importante, el costo. ¿Cuál era la cotización? Varía entre 0,50 y 10 pesos, y para que ustedes den una idea, en esta época, pero la mayoría son entre 1 y 2 pesos. El jornal, el pago, digamos, que representa un jornal de trabajo, un día de trabajo, es decir, que es muy bajo. Las cifras que, por ejemplo, que tengo para el caso de Gran Bretaña, representaba un sueldo semanal. Entonces, estas sociedades son, justamente en ese caso, digamos, permiten un acceso bastante amplio y al mismo tiempo sugieren que esta idea de los socios honorarios está jugando un papel importante o puede jugar un papel importante en las sociedades. Entonces, el costo es muy bajo. Este dinero va a formar parte de un fondo común y al cual se agregan entradas excepcionales que deben ser efectivamente de estos benefactores que están apoyando a las sociedades y también porque cuando el capital, digamos, excede al gasto, y eso en momentos es impresionante, eso es un trabajo que debo hacer, por momentos el diferendo es importante, es muy importante, lo que hacen inversiones con ese capital, lo plazan, ¿no? Así es como en algunos casos, por ejemplo, la Socorro Mutuo de Montepío de Montserrat invierte en bonos del ¿cómo se llama esto? No, ¿cómo se dice? De los adoquines de las calles. Y es un negocio que hace, entonces aumenta... entonces, esta para la cuestión más técnica. En principio, los mayores de 70 años no pueden acceder. El Departamento Nacional del Trabajo dice que en realidad no hay mucho control al respecto. Y también tenemos que decir que estamos en periodo de digamos, pleno flujo migratorio, en donde en realidad están trabajando con una población joven, que eso es lo que los preserva en este momento. Después las cosas se van a complicar. Sobre el catolicismo social, sí, efectivamente eso es un punto... ciego. Lamentablemente hay muy pocos trabajos en Argentina concretos, no las grandes ideas que eso desde ¿cómo se llama? Bausa, más o menos conocemos, sobre este fenómeno. Desde dos puntos de vista me interesa. Primero, de las corrientes, porque hay una corriente solidarista que viene justamente del catolicismo y es la que justamente que yo sospecho que este Benjamín de Castillo de por ahí entra, pero tengo muy pocos elementos para verlo. En realidad hay un primer catolicismo social que se va a desarrollar en Argentina, sobre el cual digamos nadie reparó verdaderamente, que es en el que yo trabajo en el libro La temprana cuestión social, que es este primer laicado que se va a reunir en torno a Frías y estas sociedades San Vicente de Paul, que van a tener un desarrollo importante y que van a preparar los años 80, pero hay que decir que esta nebulosa reformista es bastante, parece ser un poco reacia a ello, pero en realidad lo que estoy diciendo puede ser lo contrario. No tengo mucha idea porque no hay todavía trabajos al respecto. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? El doctor Pablo Yankelevich. Sí, sí.
Sí, bueno, sí, voy a empezar con la segunda, efectivamente. Yo me centré, porque hay que decir que esto siempre, digamos, la investigación tiene siempre una historia y una trayectoria. Yo empecé trabajando este tema a partir de la historia migratoria y me llamó mucho la atención, por un lado, la ausencia de reflexión sobre este tema y que absolutamente todo el mundo hablaba de socorro mutuo y nadie se había detenido en que socorros mutuos eran sociedades, digamos, destinadas a la previsión de la salud, y eso efectivamente condicionó un poco la investigación, pero sí estoy de acuerdo en que, y yo puse el acento sobre todo porque lo que me interesaba también, y esto tiene que ver con un libro que alguna vez terminaré de escribir, es sobre la construcción de la ciudadanía en sociedades migratorias, y lo que yo estaba tratando de mostrar es que, o lo que estoy trabajando de mostrar con este tipo de investigaciones, es que la visión que es construida a posteriori de una ciudadanía que únicamente incluye al campo nacional, o sea, esa especie de asimilación entre nacionalidad y ciudadanía, en realidad históricamente no es así, esto es una construcción posterior. Entonces, por eso es que yo insistí tanto en el papel de los extranjeros, porque lo que me interesaba es mostrar cómo esta diferencia que la historiografía hace, o sea, de introducir las categorías de lo nacional para analizar fenómenos sociales, son posteriores y no corresponden al periodo histórico. Entonces, esa es la explicación de por qué. Dicho esto, lo que a mí me interesa, digamos, estoy totalmente de acuerdo en que si bien hay dinámicas propias a los extranjeros, esto estamos hablando de la salud de los trabajadores, tanto extranjeros como nacionales, y si yo centré en las sociedades extranjeras, porque por ahí empecé, yo creo que voy a encontrar lo mismo en sociedades equivalentes de nacionales, que las hay. El problema es que las sociedades de nacionales, lo que no sé si hay archivos, ¿no? Que efectivamente las mutuales, digamos, los socorros mutuos de los extranjeros, algunas percibieron, y sobre todo España después tuvo una política de preservación de los pocos archivos que quedaban. Pero sí, efectivamente, yo no creo que muchos de las, y tenés razón en decirlo, es que muchas de las estadísticas que yo mostré, mostraban que finalmente, a fin del periodo, las curvas se encontraban. O sea que, y esto tiene que ver con efectivamente la historia de la propia curva migratoria, si los migrantes se instalan y los hijos ya son argentinos, y también tiene que ver con el primer tema, y es cómo estas prácticas que se desarrollan masivamente entre los extranjeros se van difundiendo en ámbitos más amplios que tienen que ver, en muchos casos, porque es imposible saberlo en estas estadísticas, en datos cuantitativos, de cuántos de los argentinos en realidad son hijos de, ¿no? Porque estamos hablando, y cuántos son criollos, como decimos. Todo, o sea, esto es para responder digamos, se requieren fuentes que permitan responder concretamente a eso. Por el momento, mis respuestas se van a limitar a los datos encontrados y las fuentes encontradas. Sobre rastrear cómo de estas prácticas sí he hecho, no he hecho un trabajo cualitativo, pero sí puse a un estudiante, un máster, a hacerlo para el caso de los italianos, y efectivamente los socorros mutuos vienen, digamos, los inmigrantes vienen de regiones donde hay ya un desarrollo de estas prácticas, o sea, que ya saben de esto, y estas prácticas, por otro lado, no solamente vienen de Europa, es decir, aquí hay también una continuidad que se ve en México, se ve en Colombia, se ve menos en Argentina porque estamos en una región donde había poco poblada anteriormente, y es que aquí hay una tradición previa, que es la de cofradías y de gremios, que estos grupos retoman. Yo no lo veo, o sea, no hay continuidad en mi caso, justamente porque estoy en una región donde había muy poco desarrollo de este tipo de formas, las corporaciones fueron suprimidas en el 12, pero eso es común a otros países de América Latina, pero sí lo encuentro, por ejemplo, entre las sociedades africanas, en donde las naciones africanas se mantuvieron,
al contrario, el mantenimiento de las naciones africanas fue promovida por los propios liberales como manera de justamente controlar a estos sectores, y lo que sí he encontrado que dos casos de estas naciones africanas que en los años 50, 60 se transforman en sociedades de socorros mutuos. Entonces, aquí vemos que, o sea, que hay una tradición local, y yo creo que ahí son los modelos poco comparables. En el caso, habría que ver, por ejemplo, comparar regiones más bien en donde todavía existía una tradición fuerte de cofradías con este fenómeno. Aquí hay no es una importación de la práctica, pero el hecho es el efecto de la masa de inmigrantes, sobre todo la masa demográfica, es el hecho de que estamos en región ahora densamente poblada con el desarrollo económico que lleva a esta, pero en donde esa digamos, continuidad no se constata. Quisiera yo hacer alguna pregunta o algún comentario, y es que me ha parecido interesante ciertos contrastes. En alguna de tus gráficas muestras, claro está, que la mayor parte de los subsidios van hacia la salud y muy poco hacia la educación. Supongo que eso es muy natural en un país donde ya la educación pública está tomando tales auges, es gratuita, es obligatoria, que de todas maneras sería poco lo que las sociedades mutualistas tendrían que hacer en ese nivel. Yo me preguntaría, un poco siguiendo la pregunta de Yankelevich, pero de otra manera, es ¿qué pasa con la salud pública en la Argentina? Si la educación pública indudablemente crece de tal manera que puede asumir la educación de los niños inmigrantes y de todos los demás, la salud pública evidentemente parecería no estar creciendo en la misma proporción y en la misma amplitud de miras. Eso por un lado. Lo otro que me llama la atención, y solo pensando en una tesis que se defendió en el Colegio de México de Alicia Gil sobre las repatriaciones de españoles, ella estudia, entre otras instituciones, la beneficencia española y muestra el enorme número de repatriaciones pagadas por la beneficencia española entre la Revolución Mexicana y la Gran Depresión del 30. Claro, en México también hubo expulsiones, hubo repatriaciones, hubo una hispanofobia muy marcada, y por lo tanto el número de repatriaciones por diversas razones, incluyendo las políticas, fue grande. En el caso argentino, las repatriaciones las hay, pero parecen también dentro de los rubros menores, ¿verdad? Entonces, bueno, veo estas diferencias y me pregunto esto, la salud pública y la instrucción pública por un lado. Y luego una pequeña apostilla, buscando yo artesanos en el siglo XIX en la Argentina, bueno, en América, me encontré con una asociación de artesanos, una asociación de beneficencia de artesanos negros en Buenos Aires en 1857. Sí. Eso ya es la que tú mencionas también, es decir, que realmente esas comunidades afroargentinas se están organizando a partir del mundo del trabajo, pero con un perfil étnico, ¿verdad? Que eso es muy interesante. Sí, bueno, sobre educación, en realidad las escuelas, bueno, esto es a partir de datos de otras investigaciones que no son las mías, pero que fue uno de los grandes debates de la historiografía migratoria argentina, la cuestión de la importancia de las escuelas en el atractivo que representaban estas sociedades de socorros mutuos para los migrantes. Las italianas, efectivamente, si vemos la condición de extranjero en América de Sarmiento, en los años 80 no hace más que denunciar estas sociedades, y van desapareciendo. Yo no creo que sea a causa de Sarmiento, sino por esta razón, es que la oferta de educación pública era suficientemente interesante como para no destinar recursos a ese rubro, porque estamos hablando de trabajadores, en general tienen proyectos migratorios con una voluntad de acumular un capital y regresar en muchos casos, no van a invertir allí donde no necesitan invertir. O sea que esto me parece que es… Entonces, ¿qué pasa con la salud pública? Esto es interesante, porque si uno lee no solamente digamos, la literatura de época y
y buena parte de la historiografía que utiliza las fuentes de época, la salud pública en Argentina es una de las, digamos, mejores del mundo y muy avanzada, muy adelantada. Lo que nosotros encontramos efectivamente es que digamos, las instituciones son relativamente tempranas, la famosa asistencia pública se va a crear en los años 80, pero es interesante decirlo que esa asistencia pública es municipal, ¿no? Depende de la Municipalidad de Buenos Aires, no es nacional, ¿no? Y eso va a generar una serie también de problemas. Los hospitales, sí, efectivamente ustedes ven que ingresa mucha gente a los hospitales, no sé, pero digamos las estadísticas que mostré muestran que los extranjeros les va mejor desde el punto de vista de la salud, y quizás no sea independiente de la importancia de estos sistemas de salud, vamos a decir, que han desarrollado por razones quizás a comienzo diferentes, o sea, no, pero que terminan marcando un diferente en el acceso a la salud. La salud pública, vuelvo a lo mismo, los hospitales establecen, y la asistencia pública establece un sistema que hoy llamaríamos universal para los pobres. El acceso a la medicina es gratuita para los pobres. Yo pasé todo un verano y una gran frustración buscando el famoso registro de pobres, porque para entrar gratuitamente al hospital uno tenía que tener un certificado de pobreza. Y ese certificado de pobreza lo daba una ventanilla de la Municipalidad de Buenos Aires, y di vuelta al archivo de la Municipalidad que está ahí por Pigles. Imposible encontrar, no sé qué habrá pasado, lo habrán tirado cuando clasificaron, porque ahí está el quid de la cuestión, ¿no? O sea, ¿quién tiene acceso a estos hospitales? Los médicos dicen que los migrantes se hacen pasar, porque los migrantes, los extranjeros, vienen es el cónsul que le da, el cónsul que les da el certificado de pobreza. Entonces dice que los extranjeros aprovechan de la hospitalidad nacional y entran gratis. Las cifras de las sociedades de socorro mutuos hace pensar que en realidad entran, pero a través de estas suscripciones. Pero, digamos, sí hay instituciones, hay hospitales, constantemente los médicos higienistas no hacen más que denunciar o reclamar más instituciones, porque estamos en un momento de un crecimiento de la ciudad y la población impresionante. Sin olvidar que la población del interior viene también a finalmente utilizar establecimientos que están financiados por la Municipalidad de Buenos Aires, que no tiene recursos propios. ¿Ah? O sea que fíjense ustedes, o sea, sí, pero ¿por qué la salud no es pública y la educación sí lo es? Por esto tiene que... Es pública y gratuita. Bueno, pero esto tiene que ver con la pregunta que me hicieron allí en el fondo. O sea, cómo se va construyendo justamente esta especie de arquitectura de lo que va a ser el Estado social. El problema mayor, y aquí justamente, por esto que yo pongo el punto aquí porque me interesa, y esto tiene que ver con uno de los temas que se cruzan aquí, que es la construcción del Estado social, y es que, digamos, hay una resistencia muy fuerte de los liberales, pero que es una resistencia incluso, que ahí Duguit lo especifica muy bien, de la estructura jurídica de este Estado, que hace que el Estado no tiene la obligación de ofrecer este servicio, y no tiene la obligación, y por consiguiente no puede ser un derecho que los individuos pueden exigir al Estado. El Estado o los políticos y los liberales dicen que lo único que se puede argumentar es una obligación moral, y ahí viene la beneficencia de socorrer a los desvalidos, ¿no? Que es una especie de caridad un poco más ayornada. Pero entonces el primero que va a llevar este combate, pero lo va a llevar desde el punto de vista político, de la necesidad de formar a los ciudadanos, es Sarmiento justamente con la educación. Y los primeros pasos se van a hacer con la educación. El tema de la salud es más complicado porque, y va a comenzar a entrarle justamente a través de la teoría de la interdependencia. ¿Por qué? Porque el tema de la salud deja de ser un problema personal,
yo estoy de mal salud, es problema mío, sino justamente a través de justamente el higienismo y todas las teorías del propagacionismo. Es decir, yo tengo un problema de salud, pero puedo contagiar. Es decir, que finalmente el problema ya no es solo mío, es un problema social. Y en ese caso, un problema social requiere una respuesta social. Y ahí eso, agregado a los solidaristas que van a desarrollar una teoría justamente de la interdependencia y de una nueva teoría de lo que es el Estado, las funciones sociales del Estado, que permite poco a poco ir avanzando. Pero, por ejemplo, en el caso francés, y evoco el caso francés, no porque sea autorreferencial, sino porque justamente las corrientes solidaristas de las cuales estos hombres están argumentando vienen de Francia. Francia recién en 1893 va a promulgar la ley justamente de seguro, digamos, de asistencia médica obligatoria para los nacionales, los extranjeros no. O sea, en este caso, vamos a decir, el sistema argentino es mucho más universal, en el sentido que no hay una distinción internacional extranjero, pero el acceso es muy limitado por estas distintas razones. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta más, si no, solo nos resta agradecerle a Pilar no solo la espléndida conferencia, sino las espléndidas y ricas respuestas a todas nuestras curiosidades. Y bueno, pues mil gracias. Va a haber un brindis, se va a servir ahora un vino de honor, pero antes yo quiero hacer un par de anuncios. El seminario va a mandar muy próximamente las siguientes actividades, entre las cuales en febrero hay una presentación del doctor Fernando Alanís. En marzo tenemos la presentación de la profesora Heather Fowler en un seminario conjunto con el Seminario México-España sobre la… Heather, dilo tú porque tienes más fresco que yo. Mujeres, ¿empresarios? La cultura de los empresarios españoles en una perspectiva atlántica, transatlántica. Y el caso concreto va a ser el caso de Córdoba, en Veracruz. De modo que además de que María Dolores Lorenzo, la doctora Lorenzo como coordinadora enviará la información a todo el mundo, estarán estos dos próximos seminarios públicos y en abril, si no me equivoco, Mario y María Dolores, vamos a tener 2 días de coloquio con la participación de varios conferenciantes y ponentes para conmemorar entonces sí los 10 años del seminario. Y solo para concluir, nos acompaña la doctora Daniela Gleiser, quien va a presentar dentro de muy pocos días, el jueves 9 de febrero, en la Sala Alfonso Reyes, su libro recién salido del horno, sobre el exilio incómodo, México y los refugiados judíos, con la participación de José Woldenberg, Soledad Loaesa y Enrique Semo. Esto será el jueves 9 de febrero a las 18 horas en la Sala Alfonso Reyes. Bueno, con todos estos anuncios están todos invitados a seguir acompañándonos y mil gracias una vez más. Muy interesante. Qué lindo.